Agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad y queremos continuar con este tema que lo hemos dado por título: ¿quién nos salvará, Jesús o su palabra? A los que nos vienen siguiendo, en la tercera parte habíamos compartido ya en la carta a los romanos, en el capítulo 6. Ahora vamos un poquito más adelante y vamos a ir entonces a Romanos capítulo 16. En Romanos, aquí encontramos entonces ya en los saludos algo muy interesante referente a este tema. Y vamos entonces al versículo 17 y 18. Estamos entonces en la carta a los romanos, en el último capítulo, y nos dice así: Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vamos seleccionando algunos pasajes bíblicos, pero le vamos a ir en la parte de la descripción del video, vamos a ir agregando algunos versículos que usted puede también, con la guía del Espíritu Santo, ir haciendo su propio estudio referente a este tema que es fundamental, porque aquí está en juego la salvación de su alma. Y la salvación de su alma va mucho más allá de los ministerios, va mucho más allá de los dones, como lo habíamos ya compartido en los videos anteriores. Entonces, brevemente, porque queremos entrar en algunos versículos ya de la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, brevemente entonces aquí podemos ver que nos encontramos entonces con esta declaración del apóstol aquí a los cristianos en Roma. Dice: Mas les ruego, hermano, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Cuando uno llega a los caminos del Señor, y es fundamental cómo uno se inicia, porque esto va a redundar en beneficio espiritual y en el crecimiento de un cristiano, de una cristiana, en los caminos del Señor. Entonces aquí ya el apóstol, imagínense ya al final, ya en los saludos, les recuerda esta advertencia tan importante. Dice: les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos. Las divisiones y tropiezos que muchos ministerios que no permanecen en la doctrina de Cristo causa verdadero estrago en la iglesia del Señor. Y entonces la advertencia apostólica, la vez pasada alguien comentó allí en nuestro canal en YouTube y nos hacía una pregunta, si realmente cuál era la intención por lo cual estábamos, según sus expresiones, tirando una bomba, o sea, como significando que algo que va a traer problemas. Sin embargo, nuestra respuesta fue bien sencilla y solamente le aclaramos que la intención era solamente advertir en cuanto a la doctrina apostólica que ya está declarada en la Biblia y que sin duda va referida a los falsos ministerios. En esto los apóstoles del Señor han dado abundante palabra, y justamente en este tema que nos estamos ocupando va mucho más allá de lo que usted a lo mejor se imaginó en lo referente a la importancia de la palabra de Dios en la doctrina de la salvación. Muchos creen, porque han escuchado doctrinas de demonio,
que con el solo hecho de aceptar a Jesús y luego vivir una vida más o menos cristiana ya les alcanza. Y la verdad es que si usted no conoce la palabra de Dios y luego pone todo su empeño con la ayuda del Señor para obedecerla, usted está muy lejos de entrar en los caminos del Señor para agradarle verdaderamente al Señor. Así que entonces vamos al otro versículo aquí en Romano, porque como le decía, queremos entrar también a la carta de los Corintios, y aquí entonces en Romanos nos decía así, de esta manera. Vemos entonces que la misericordia de Dios es tan grande que nos da oportunidades a que podamos entrar en sus caminos gloriosos. Dice que se fijen en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Y dice al final del versículo 17, dice, y os apartéis de ellos. Mire cuál es la advertencia que el Señor nos da de aquellos que no están permaneciendo o que nunca han aprendido la doctrina del Señor. Muchos dicen, bueno, estamos en los caminos del Señor hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, y uno al conocer la doctrina del Señor se da cuenta que no han aprendido, no han conocido en todo ese tiempo. Imagínense en qué peligro se encuentra para la salvación de su alma. Porque justamente aquí entonces el apóstol dice que los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y dice, y se aparten de ellos. Claro, la advertencia esta es para los que han conocido la doctrina de Cristo. Seguramente a lo mejor usted, al no haber conocido, y hace tiempo, hace muy poco tiempo, una hermana de aquí de una localidad cerca me pregunta acerca de una enseñanza, porque ella era nueva y le estaba costando entender algunas cosas. Entonces, bueno, luego de conocerla y atenderla en su petición, fuimos tratando de que pueda conocer las doctrinas fundamentales de la Escritura. Entonces, en una de esas me pregunta, dice, ¿y qué hago yo? Dice, si en mi iglesia donde estoy permaneciendo o donde he encontrado, ellos no practican este mandamiento. Bueno, eso ya es una decisión personal, pero en el crecimiento que usted tiene, indudablemente cuando usted tiene la convicción de la palabra de Dios y no va a tomar la decisión correcta. Bueno, vamos entonces aquí al versículo 18 y aquí aclara por qué el apóstol es tan contundente en cuanto a la advertencia y de salir del lugar. Algunos dicen, bueno, parece que vamos en la carta a los Corintios, vamos a continuar en el próximo video, porque este tema es interesante y lo habíamos compartido en años pasados, pero no habíamos hecho un video, y ahora como tenemos un poco más de tiempo, gracias al Señor, lo podemos hacer. Entonces, aquí esta carta, para ir finalizando ya entonces, dice así: porque tales personas, esta es la consecuencia de que algunos tienen que interpretar claramente por qué el apóstol decía, ustedes deben apartarse de esos ministerios falsos, porque de lo contrario su alma y toda su familia y los que le rodean están en peligro de perdición. Dice, porque tales personas, aquí explica el apóstol, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres. Lo único que le interesa es tener cierta satisfacción de algunos bienes materiales, y entonces dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, suaves palabras y lisonjas, o sea, el lisonjero en realidad no habla el Evangelio de Cristo, porque siempre está tratando de que su mensaje pueda caer bien en los que lo oyen. Pero en realidad esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea, decía una vez un predicador,
Si alguna vez la gente con el mensaje se ofende por lo que usted dice, déjele que se ofenda, porque ellos han estado ofendiendo todo el tiempo a Dios y Dios lo está llamando ahora a un arrepentimiento verdadero. Entonces, pero si el interés es suaves palabras y lisonja, justamente uno de los que participaban en nuestro canal nos decía, ¿por qué de esta manera si somos todos hermanos? Y entonces, bueno, la respuesta fue que simplemente era una advertencia que ya estaba dada en la palabra y que fue tomada de las cartas apostólicas. O sea que, bueno, vamos a terminar por ahí porque la verdad que esperemos, lo vamos haciendo en la medida que el Señor nos vaya impulsando y seguramente vamos a llevar otros videos más porque queremos llegar hasta el libro de Apocalipsis. Y usted allí va a encontrar la importancia de la salvación de su alma. Y por eso la pregunta entonces que usted va a ir encontrando en esta pregunta, ¿quién nos salva? ¿Jesús o su palabra? Bueno, oramos en este momento. Amado y soberano Dios, gracias Señor por tu fidelidad que es grande para con nosotros. En este momento yo acepto la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario y te ruego Señor que ilumines mi vida para andar en tu voluntad que es agradable y que es perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos encontramos Dios mediante en nuestro próximo video.